Hay historias que no terminan cuando se apagan las palabras, sino cuando la tierra deja de hablar. Y en el programa anterior fuimos testigos de eso, de una tierra que habló en voz de magma, en lenguas de fuego, en lenguajes que no necesitan traducción. Todo comenzó con Pangea, ese inmenso continente unido que una vez fue el cuerpo entero del mundo, un solo trozo de tierra flotando sobre un océano primitivo, agrietándose por dentro mientras parecía dormir por fuera. Y allí, en sus entrañas, ya hervía la historia que algún día nos envolvería a todos, porque fue en el interior de Pangea donde comenzaron a formarse los primeros suspiros volcánicos. Las grietas, la presión, el fuego que empuja desde abajo, todo estaba escrito, antes incluso de que apareciera el primer ser humano para nombrarlo. De ahí saltamos a través del tiempo y el humo, a las ciudades que desaparecieron sin dejar más rastro que su propia forma congelada en ceniza, como Pompeya, a islas que tal vez inspiraron leyendas como la Atlántida, como Tera, a explosiones que oscurecieron el mundo entero como Krakatoa y Tambora, y después el milagro terrible de un volcán que nació en medio de un campo mexicano, bajo la mirada atónita de quienes lo vieron elevarse día tras día, Paricutín, como si la Tierra hubiera decidido mostrarnos en directo cómo nace una montaña. Pero ahí no terminó nada, al contrario, fue solo un respiro, porque aún nos quedan volcanes que no solo arden, sienten. Volcanes que han sido adorados como dioses temidos, como amantes vengativos, honrados como ancestros. Desde el Fuji hasta Kilauea, desde Popocatépetl hasta el Etna. Algunos aún nos observan, otros ya nos hablaron, y aún no hemos entendido lo que quisieron decir. Y no solo ellos, también están los que vimos con nuestros propios ojos, los que vimos nacer en directo, los que silenciaron el cielo, los que nos dejaron sin palabras. A todos ellos nos vamos ahora, porque el fuego sigue encendido y esta historia aún no ha terminado. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de la cólera dormida de la Tierra, volcanes, segunda parte. Hay lugares donde los volcanes no se estudian, se veneran, donde no son montañas ni amenazas, sino presencias. Se les ofrenda comida, se les canta, se les suplica, ama, con temor y devoción, porque en algunas culturas antiguas y en otras que siguen muy vivas, los volcanes no son accidentes geológicos, son dioses, espíritus, padres o madres. Mira el monte Fuji, por ejemplo. Lo has visto 1000 veces en pinturas, postales, películas. Es perfecto, simétrico, blanco en la cima como si el invierno no quisiera irse de allí. Pero Fuji no es solo el volcán más famoso de Japón. Es un kami, un ser sagrado. Está presente en el sintoísmo, el budismo y en el alma del pueblo japonés. Es símbolo de pureza, de inmortalidad, de fuerza silenciosa. Cada año, miles de peregrinos lo ascienden
no solo por deporte o turismo, sino como quien se adentra en el cuerpo de un Dios que duerme. Nadie sabe cuándo despertará, y quizá no lo hace porque aún escucha las plegarias de los que lo aman. En el Pacífico, en el corazón de Hawái, hay otro volcán, o mejor dicho, otra diosa, Pele, la señora del fuego, la que danza con la lava. Vive en el Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, y los nativos la respetan como a una madre ardiente y caprichosa. Cuando el volcán entra en erupción, no lo ven como destrucción, sino como una visita de Pele, una purificación, una renovación. Por eso, cuando los turistas recogen rocas de lava como recuerdo, muchos locales se ofenden porque están arrancando un pedazo de la diosa y dicen que quien se la lleva se condena a su furia. Hay miles de cartas que llegan cada año devolviendo esas piedras por correo junto con disculpas. Y si nos cruzamos a medio mundo y aterrizamos en México, los volcanes se convierten en amantes. Allí se alzan el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Vaya nombrecitos. Como dos gigantes petrificados que aún se miran desde la distancia. La leyenda dice que ella, la princesa Izta, murió de pena creyendo que su amado Popoca había muerto en batalla, y cuando él regresó y supo la noticia, también murió, pero no sin antes pedir a los dioses que los dejaran estar juntos para siempre. Y los dioses los transformaron en montañas. Ella recostada, blanca como el sueño eterno, él de pie, vigilante con fuego aún en su interior. Cada vez que Popoca lanza humo, los campesinos dicen que es su llanto o su rabia, su promesa de no olvidar, porque hay volcanes que no rugen, suspiran, y esos suspiros se convierten en mitos, en canciones, en rezos. En estos lugares la ciencia y la fe no están enfrentadas, conviven. Se entiende que el volcán es peligroso, sí, pero también es sagrado, y no se le desafía, se le honra, como a los dioses antiguos, porque hay cosas que no se explican, solo se sienten. Tal vez por eso, cuando caminamos por las faldas de uno de estos volcanes sagrados, sentimos algo extraño, un silencio distinto, como si estuviéramos siendo observados por un ojo inmenso que no necesita parpadear. No hay amenaza, pero sí presencia, como si la Tierra, en esos puntos concretos, recordara que es algo más que materia. Y entonces uno entiende que no todos los volcanes duermen, algunos simplemente meditan. A veces el infierno no avisa, no ruge ni tiembla, ni lanza señales grandilocuentes. A veces solo respira, y cuando lo hace, lo que está vivo deja de estarlo. Eso fue lo que ocurrió en la isla de Martinica, en pleno corazón del Caribe, cuando el monte Pelée, una montaña dormida durante siglos, decidió abrir los ojos. Era el año 1902. Saint-Pierre, la ciudad principal de la isla, era conocida como la París de las Antillas. Calles empedradas, cafés, teatros, tranvías eléctricos.
una joya colonial que rebosaba vida y orgullo. Los habitantes habían oído hablar de algunos movimientos sísmicos, notaban el olor a azufre, veían cómo el volcán comenzaba a humear. Pero las autoridades insistieron en que no había peligro. Incluso prohibieron evacuar. Había elecciones en marcha y además, decían, el volcán no haría más que soltar algo de ceniza. Nada grave, nada serio. Y entonces, el 8 de mayo, día de la ascensión, a las 8 de la mañana, el mundo cambió. El monte Pelée no explotó como otros volcanes. No lanzó lava por los aires ni generó un tsunami. Lo que hizo fue aún más letal. Expulsó una nube ardiente, una avalancha de gas, ceniza y rocas supercalientes que bajó la ladera a más de 600 kilómetros por hora. Una muralla de fuego invisible que no dejaba tiempo para correr, para pensar, para gritar. En apenas un minuto, Saint-Pierre desapareció. No solo la ciudad, las personas, los animales, los árboles, el aire mismo. Murieron alrededor de 30.000 personas. Solo una sobrevivió. Luther Silvaris, un prisionero encerrado en una celda subterránea de piedra, sin ventanas, con una pequeña rendija de ventilación. Fue encontrado días después, quemado, deshidratado, pero vivo. Se convirtió en una leyenda, el hombre que el volcán no pudo llevarse. Irónicamente, sobrevivió gracias a su castigo. Saint-Pierre quedó como un cuadro desdibujado, calaveras entre las ruinas, cuerpos carbonizados aún en las calles, relojes detenidos a las 8:02. El tiempo se había roto, y con él la ilusión de control, porque el monte Pelée no había hecho un espectáculo, había ejecutado, rápido, preciso e inapelable. Hoy la montaña sigue ahí, verde, serena, imponente. Los turistas la visitan, hacen fotos, suben hasta su cráter, pero hay un silencio que nunca se ha ido del todo. Un silencio que parece susurrar: ya lo hice una vez y no necesité más de un minuto. Hay volcanes que matan en segundos y hay otros que lo hacen despacio, en silencio, bajo la forma más inesperada. El Nevado del Ruiz, una cima majestuosa de Colombia, no parecía amenazante. Cubierto de nieve, quieto, callado, como si la altura le hubiera dado sabiduría. Pero el 13 de noviembre de 1985, ese silencio se rompió, no con lava, no con fuego, sino con lodo. La erupción no fue especialmente violenta, no fue como la del Krakatoa, ni como la de Tambora. De hecho, muchos no se enteraron de que había ocurrido. Pero el problema no estaba en el volcán en sí, sino en lo que tenía encima. Una gruesa capa de nieve e hielo que al entrar en contacto con el calor repentino se derritió de golpe. El resultado, una luz brutal de lodo,
rocas, agua y ceniza, un lahar, una lengua oscura que bajó por los ríos como un monstruo líquido que arrastraba todo a su paso. Y allí, en el camino de ese monstruo, estaba la ciudad de Armero. Era de noche. Muchos dormían, otros se estaban acostando. Algunos escuchaban por radio que había actividad volcánica, pero nadie les dijo que corrieran. Nadie imaginó que en cuestión de minutos toda la ciudad sería una sola herida de barro y muerte. El lodo llegó con una fuerza que ningún ser humano puede resistir. Casas enteras fueron tragadas, árboles, postes, vidas. Más de 23.000 personas murieron, pero de entre todas las historias que emergieron de esa tragedia, hubo una que dio la vuelta al mundo, la de una niña llamada Omayara Sánchez. Omayara quedó atrapada entre los escombros de su casa. La corriente había hundido todo a su alrededor y solo su cabeza y parte de su torso quedaron visibles entre el agua y los restos de cemento. Los rescatistas intentaron salvarla durante 3 días. 3 días en los que fotógrafos, periodistas y médicos estuvieron allí, sin poder liberarla, porque para sacarla tendrían que haberle amputado las piernas, y no tenían medios. No había helicópteros, no había bisturís, no había forma. Durante esas horas, Omayara habló con los periodistas, cantó, se despidió de sus padres, lloró, rezó, agradeció y al final se fue. Frente a todos, frente a millones que vieron su rostro en las portadas de los diarios del mundo entero. Su mirada entre el dolor, la inocencia y la aceptación quedó grabada para siempre. No fue solo una víctima, fue un espejo, un símbolo, un grito sin voz. La erupción del Nevado del Ruiz no fue solo una catástrofe natural, fue una tragedia humana provocada por la negligencia, la desinformación y el desinterés institucional. Porque el volcán avisó, dio señales y nadie hizo nada. Nadie creyó que pudiera pasar hasta que pasó. Hoy Armero no existe. Es un cementerio de lodo seco y recuerdos rotos. Pero quienes han estado allí dicen que aún se siente algo, que hay una vibración extraña como si la tierra recordara, como si la niña del barro no se hubiera ido del todo. No siempre gana el volcán, no siempre el rugido se convierte en tragedia. A veces, solo a veces, el ser humano escucha las señales, interpreta los susurros de la tierra y se salva. Eso fue lo que ocurrió en Filipinas en el año 1991, cuando el monte Pinatubo despertó de un sueño que llevaba siglos durando. El Pinatubo estaba ahí, en silencio, como tantos otros, cubierto de vegetación, con pueblos en sus laderas y una enorme base militar estadounidense cerca. Nadie le prestaba atención. De hecho, muchos ni sabían que era un volcán. Hasta que en marzo comenzaron los temblores, primero pequeños, luego más constantes.
después el humo. Los científicos del Instituto Filipino de Vulcanología, junto con expertos estadounidenses, comenzaron a estudiar la situación. Y lo que vieron les puso los pelos de punta. El volcán estaba cargándose, y no poco. Era una bomba a punto de estallar. Lo que vino después fue un despliegue contrarreloj, medición de gases, análisis de magma, vigilancia satelital, mapas de riesgo, alertas públicas, evacuaciones masivas. No fue fácil. Muchos se resistían a abandonar sus hogares, pero poco a poco el mensaje caló. Esto iba en serio. El 15 de junio de 1991, el Pinatubo explotó. Y no fue una explosión cualquiera. Fue la segunda mayor erupción volcánica del siglo XX, solo por detrás de la de Novarupta en Alaska, en 1912. El cielo se partió. Una columna de ceniza de más de 35 kilómetros se elevó hacia la atmósfera. La nube cubrió el sol durante días. La temperatura global bajó alrededor de 0,5 grados en todo el planeta durante los años siguientes. Las lluvias monzónicas convirtieron la ceniza en ríos de barro. Se formaron lahares que destruyeron puentes, carreteras, aldeas enteras. Pero gracias a esa decisión anticipada, a esa ciencia con calma, murieron menos de 1000 personas. Una cifra ínfima si la comparamos con lo que pudo haber sido. El Pinatubo nos enseñó algo que a veces olvidamos, que escuchar a la tierra es también protegernos a nosotros mismos, que no se trata de dominar al volcán, ni de evitar que haga lo que debe de hacer. Se trata de entenderlo, de honrar su poder sin retarlo, de saber cuándo irse y cuándo volver. Hoy el cráter del Pinatubo se ha llenado de agua, se ha convertido en un lago azul hermoso, tranquilo, como si el volcán hubiese llorado su propia furia, como si la tierra, al ver que la escuchamos, hubiera decidido regalar belleza tras la devastación. Y aunque la cicatriz sigue ahí, los que vivieron aquella erupción saben que por una vez no fueron víctimas del fuego, fueron sobrevivientes del conocimiento. A veces el poder no necesita gritar, no necesita destruir. Basta un susurro en el lugar correcto, en el momento exacto, para que todo se detenga. Y eso fue lo que hizo el Eyjafjallajökull, un volcán escondido bajo un glaciar en Islandia en la primavera del 2010. El glaciar de las montañas de la isla, el significado al completo de su nombre, porque el volcán estaba justo debajo de un glaciar en una zona montañosa de Islandia. Nadie, fuera de los islandeses, claro, había oído hablar de él, ni sabían cómo pronunciarlo, ni dónde quedaba. Pero de pronto, ese nombre extraño empezó a circular por todos los medios de comunicación del planeta. Se coló en las portadas, en los boletines de radio, en los paneles de los aeropuertos, y todo por una erupción que, sobre el papel, no fue de las más grandes, pero sí una de las más simbólicas. El 14 de abril, el volcán despertó bajo el hielo, y al hacerlo, la lava entró en contacto con el glaciar. El choque fue brutal.
El calor derritió el hielo y ese vapor, al mezclarse con la ceniza y la roca, creó una nube densa cargada de partículas microscópicas que se elevó hacia el cielo y empezó a viajar. En cuestión de horas, esa nube invisible a simple vista se extendió sobre buena parte del norte de Europa. Pero no era cualquier nube. Contenía pequeñas partículas de vidrio volcánico, capaces de fundirse dentro de los motores de un avión en pleno vuelo. Y entonces ocurrió lo impensable. El espacio aéreo europeo se cerró. Todos los vuelos cancelados. Miles de aviones en tierra. Millones de pasajeros varados. El cielo, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, quedó en silencio. Ni aviones, ni estelas blancas. Solo nubes naturales. Solo viento. Duró 6 días. Se cancelaron más de 100.000 vuelos. Las pérdidas económicas fueron astronómicas, pero más allá del dinero, lo que quedó fue la sensación de fragilidad, de que basta una sacudida en una isla remota para que el mundo civilizado entre en pausa. No hubo muertos, no hubo ciudades arrasadas, pero hubo algo más profundo: la humillación del sistema. La tecnología, el control, la globalización, todo se tambaleó por culpa de un volcán que la mayoría ni sabía que existía. Y de pronto el mundo se dio cuenta de que sigue siendo pequeño, de que por mucho que volemos alto, seguimos dependiendo del suelo y de lo que arde bajo él. Hoy, el volcán innombrable ha vuelto a dormir, y quizás muchos lo hayan olvidado, pero aquellos días en que el cielo se cerró y el tiempo pareció ralentizarse siguen siendo un recordatorio. No hay infraestructura más poderosa que la naturaleza en calma, y cuando se altera, hasta el vuelo más alto tiene que aterrizar. No hay nada como ver el fuego con tus propios ojos. No a través de la historia ni del mito. No por bocas ajenas ni por crónicas antiguas. Verlo tú, en vivo. Eso fue lo que ocurrió en septiembre del 2021, cuando el suelo de La Palma, en Canarias, se abrió sin aviso poético, sin profecía ancestral. Y de pronto nació un volcán. Los sismógrafos ya llevaban días hablando. La Tierra había comenzado a moverse. Los expertos estaban alerta, pero nadie imaginó lo que venía. Hasta que el día 19 a las 14:10 de la tarde, en una zona llamada Cabeza de Vaca, la Tierra rompió aguas y dio a luz. Un cráter, luego otro, y otro más, y de ellos fuego, lava, gas, un nuevo volcán sin nombre, que nadie había pedido, pero que todos ya conocían. No fue una explosión única y brutal, fue un parto largo, 85 días de erupción ininterrumpida. Día tras día, la lava bajaba por las laderas como una lengua espesa, incansable, arrastrando a su paso casas, cultivos, colegios, iglesias, recuerdos. No corría, caminaba, pero lo hacía con una certeza que cortaba el alma. Y todos lo vimos en directo, en televisión, redes.
pero en silencio. La lava no mató personas, pero arrasó vidas. Más de 2000 edificaciones desaparecieron bajo un río de roca líquida. Carreteras, negocios, la historia entera de algunas familias quedó sepultada para siempre. Lo que dolía no era solo lo material, era la imposibilidad de detenerlo. Ver venir la destrucción y no poder hacer nada, nada más que mirar. Y sin embargo hubo algo más, algo inesperado, una dignidad colectiva, una solidaridad inmediata, una oleada de humanidad que se activó sin órdenes ni proclamas. España entera se volcó, nunca mejor dicho, con la palma. Ayuda, acogida, apoyo emocional, porque este volcán no era uno más, este era nuestro volcán. Y mientras las coladas avanzaban, se abrían bocas nuevas y los cielos se teñían de rojo. El volcán, aún sin nombre, se convirtió en el protagonista absoluto de nuestras conversaciones, de nuestros miedos, nuestra impotencia, hasta que se apagó. El 13 de diciembre el rugido cesó y con él vino un silencio raro, denso, como cuando el fuego se apaga pero el olor permanece. Hoy el nuevo volcán tiene nombre, Tajogaite, como le llamaban los antiguos benaoharitas, y la isla aún se recompone. Hay ceniza en el alma, no solo en los tejados, pero también hay una certeza. Hemos visto a la tierra crear, con la misma calma con la que a veces destruye. Y algo en nosotros cambió, porque ya no hablamos de volcanes como si fueran cosas lejanas. Ahora sabemos cómo suenan, cómo huelen, cómo duelen. Y eso ya no se olvida. No todos los volcanes duermen. Algunos simplemente bajan la voz, pero siguen hablando. Y en Europa hay uno que jamás ha callado, uno que respira lento pero constante, que lanza fuego con la misma naturalidad con la que otros respiran aire. Uno que ha visto pasar siglos como quien observa el vaivén de las estaciones. Se llama Etna y es mucho más que una montaña. Es un testigo, un guerrero, un dios antiguo que sigue con los ojos abiertos. Allí, en la isla de Sicilia, el Etna se alza como un guardián cansado pero no vencido. No es el más alto, ni el más letal, ni el más famoso, pero es el más constante. Lleva más de 500.000 de años en erupción intermitente, como si no quisiera apagarse nunca del todo, como si cada cierto tiempo necesitara recordarle al mundo que aún está aquí, que aún late y aún decide. Los antiguos griegos decían que en su interior vivía Hefesto, el dios de la forja, moldeando rayos para Zeus en su fragua del fuego eterno. Otros hablaban de Tifón, el monstruo primigenio encerrado bajo la tierra, forcejeando desde las profundidades. Pero más allá del mito, lo cierto es que el Etna no ha parado de rugir desde que hay memoria. Ha arrasado pueblos, ha sepultado cosechas, ha hecho temblar los cimientos de civilizaciones enteras. Y aún así, la gente sigue viviendo a sus pies, y no por locura, por costumbre, por respeto,
por necesidad. Porque el Etna no es solo amenaza, también es vida. Su ceniza fertiliza la tierra, su presencia sostiene economías enteras. Es parte del paisaje físico, sí, pero también del emocional. Los sicilianos han aprendido a leer sus humos como otros leen el cielo o el mar. Cuando lanza lava, no todos corren. Algunos lo observan con una mezcla de temor y cariño, como a un padre que a veces se enfada, pero que nunca deja de estar. Y sin embargo, por muy presente que esté, el Etna nunca ha dejado de ser impredecible. Puede estallar sin previo aviso, puede abrir nuevas bocas en mitad de la noche, modificar el curso de los ríos o de la historia. Y lo ha hecho. En 1669, una de sus erupciones más brutales sepultó pueblos enteros y amenazó la ciudad de Catania. En 1992, la lava avanzó tan cerca que solo un desvío forzado evitó una tragedia mayor. Y aún hoy, año tras año, sigue lanzando columnas de fuego como si se desperezara. ¿Está avisando? ¿Está harto? ¿O simplemente está vivo? El Etna no necesita demostrar nada, no compite ni presume, solo es. Es un volcán con alma de anciano, con memoria de mundo, con voz de trueno. Y mientras lo demás cambia, gobiernos, idiomas, religiones, fronteras, el Etna permanece. En un principio no había parques, ni turistas ni fronteras dibujadas sobre el mapa. Solo una tierra que respiraba como un animal inmenso y joven, latiendo desde sus profundidades más calientes mientras formaba cordilleras, abría océanos y creaba con cada rugido un nuevo rostro para sí misma. Y en medio de aquel proceso, en el rincón que millones de años más tarde sería conocido como Norteamérica, comenzó a nacer un monstruo silencioso, no con el estruendo de una explosión, sino con la paciencia de una bestia que sabe que su hora llegará. Una anomalía térmica llamada punto caliente, un núcleo incandescente que permanecía inmóvil bajo la tierra mientras la corteza terrestre se desplazaba lentamente sobre él, como una piel vieja que no encajaba con el fuego que tenía debajo. Y así fue como, a lo largo de más de 16 millones de años, se fueron sucediendo las erupciones cíclicas, cada una más descomunal que la anterior, dejando atrás de sí cicatrices gigantescas que aún pueden verse desde el espacio y que dan testimonio de que allí, donde ahora crecen árboles, cabalgaban bisontes y pasean familias con cámaras, una vez solo hubo ceniza, muerte y un cráter que se tragó el cielo. Yellowstone no es un volcán al uso, es un supervolcán. Y ese prefijo que suena a exageración cuando lo pronuncia la ciencia, se quedó corto cuando uno comprende lo que significa. Porque lo que duerme bajo ese manto de géiseres y colores hipnóticos no es una montaña con un pico humeante, sino una cúpula enorme de tierra hinchada por una cámara de magma del tamaño de varios países europeos, y debajo de esa, otra aún mayor,
que se extiende como una herida incandescente sin cerrar, una olla de presión que lleva acumulando energía desde hace más de 600.000 años, desde la última vez que decidió estallar con todo su poder y cubrir gran parte del continente con una lluvia de rocas incandescentes y un invierno volcánico que alteró el clima del planeta durante décadas, cuando la humanidad aún no era más que un susurro en la historia evolutiva del mundo. Y sin embargo, ahí está, disfrazado de belleza salvaje, de maravilla natural, con sus lagunas azules que hierven, con sus géiseres que brotan como respiraciones rítmicas de algo más profundo, con sus turistas que sonríen sin saber que caminan sobre una bestia dormida. Y lo que la hace más aterradora no es lo que muestra, sino lo que oculta, porque Yellowstone no tiene forma de cono, ni cráter visible, ni fumarolas que indiquen furia inminente, solo pequeños temblores, el suelo que sube y baja con los años como si algo respirara debajo, y la certeza científica de que su sistema magmático está activo, moviéndose, cargándose poco a poco como una cuerda que se tensa. Si algún día esa cuerda se rompe y Yellowstone estalla, no habrá sirenas suficientes ni refugios preparados, porque no hablamos de una tragedia local, ni siquiera de una continental. Hablamos del colapso de la civilización tal como la conocemos, de una explosión que borraría del mapa varios estados enteros en cuestión de minutos. Se lanzaría ceniza ardiente a más de 30.000 kilómetros de altura y bloquearía la luz solar con una nube de partículas tan densa que el cielo se volvería gris durante meses. Luego, años. Bajaría la temperatura global, se perderían las cosechas, se apagaría el comercio, colapsarían los sistemas eléctricos, las comunicaciones, las infraestructuras básicas y los gobiernos, los ejércitos, las monedas, las leyes y todas esas cosas que creemos firmes se desmoronarían como papel mojado frente a una fuerza que no pide permiso, que no avisa ni negocia. Y eso no es ciencia ficción, no es una hipótesis catastrófica escrita por un guionista. Es una posibilidad remota, sí, pero real. Tan real como el magma que fluye por debajo del Parque Nacional que millones de personas visitan cada año sin saber que caminan sobre el filo de una cuchilla dormida. Porque Yellowstone no necesita explotar para dominar. Le basta con estar ahí, con recordarnos que por muy avanzada que sea nuestra tecnología, por muy alto que volemos o muy lejos que viajemos, seguimos siendo vulnerables al mismo fuego que nos dio origen. Lo que aterra de Yellowstone no es su historia pasada, ni siquiera su geología compleja, sino el hecho de que nunca ha hablado en la era del hombre moderno. Nunca ha mostrado de lo que es capaz ante nuestras ciudades, nuestros satélites, nuestros supermercados y nuestras fábricas. Y si algún día decide hacerlo, si abre sus entrañas y ruge como rugió hace 640.000 años, no habrá segunda oportunidad, porque la humanidad, como sistema, como conjunto,
como civilización global interdependiente, no está preparada para perder el sol durante 2 años, ni para vivir en la oscuridad sin alimentos, ni agua potable, ni estabilidad política, ni esperanza. Y si eso llega a suceder, los supervivientes, si los hay, se agruparán en tribus, escribirán con carbón en las paredes y tal vez, siglos después, contarán a sus hijos la historia de una tierra que una vez fue herida por sus propios temblores, no por castigo ni por justicia, sino simplemente porque el corazón del planeta, ese que nadie puede ver ni controlar, decidió por fin estallar. A lo largo de este viaje hemos caminado sobre ceniza, escuchado rugidos antiguos, sentido el calor de un planeta que, cuando quiere, recuerda que es mucho más que suelo firme. Y ahora, al final, no queda una conclusión, queda una sensación. Los volcanes no son enemigos, tampoco aliados. Son parte de algo que nos excede, algo que respira, que se transforma, que arde cuando lo necesita. Hemos aprendido a verlos como amenazas, como monstruos dormidos, bestias que aguardan su momento, pero tal vez nos equivocamos. Quizá no vienen a destruir, sino a recordar que la estabilidad es un espejismo, que todo lo que damos por hecho, la ciudad, el calendario, el café de cada mañana, puede desaparecer en un suspiro. Y no por guerra, no por castigo divino, no por errores humanos, sino simplemente porque el corazón de la tierra decidió latir con más fuerza. Hay algo profundamente honesto en eso. No hay maldad en un volcán, no hay odio, solo energía en movimiento. Y nosotros, que hemos construido imperios sobre su espalda, que plantamos banderas sobre su piel, que extraemos sus minerales y sus secretos, nos olvidamos de que un día puede levantarse y decir ¡basta! Y cuando lo hace, no hay política, ni ciencia, ni religión que lo detenga. Solo queda correr, o mirar, o aceptar. Pero también hay belleza en el fuego. La misma lava que arrasa, con el tiempo da vida. La misma ceniza que entierra, alimenta después los campos. Todo lo que muere en una erupción vuelve de otra forma. Y eso, de alguna manera, también somos nosotros. Quizá por eso el ser humano se ha sentido tan atraído por los volcanes desde el principio de los tiempos, porque en ellos vemos una versión extrema de lo que también llevamos dentro: la calma que puede romperse, el ardor contenido, la destrucción que a veces es necesaria para volver a empezar. Así que no, los volcanes no son el enemigo, son maestros, silenciosos, imprevisibles y eternos. Y en un mundo que cada vez escucha menos, ellos siguen hablándonos en su idioma, hecho de fuego, roca y temblor. ¿Y tú vas a seguir pensando que el suelo bajo tus pies es firme?
Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma. Aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.